problemática que nos enfrentamos hoy día las empresas, pues SAC y Baker Tilly nos unimos para explorar en Panamá cómo están las organizaciones preparadas para gestionar la información de manera efectiva. ¿Qué hicimos? Lanzamos una encuesta de las cuales espero que muchos de los que estén aquí participaron, pues y si no, los estaremos invitando, pues en la siguiente queremos hacerlo por lo menos una vez al año y lo que buscamos es ver cómo están las empresas en por lo menos 5 dimensiones. Sabemos que la gestión de información pues tiene diferentes dimensiones y lo que estamos buscando es medir, es tener cómo estamos hoy día. La encuesta fue lanzada en octubre, logramos la participación de 9 industrias diferentes, pues dentro de la que podemos mencionar la banca y finanzas, logística, tecnología, hospitales, servicios públicos, bufete de abogados. Pues ya este tema de la gestión de los datos y el aprovechamiento de la información y obviamente la seguridad y la privacidad no es solo de las grandes empresas, pues es de diferentes industrias y de diferentes tamaños. Dimensiones que estuvimos evaluando, pues ya aquí para entrar un poquito más en profundidad, estuvimos viendo seguridad y protección de información, personas y cultura, creación de valor, bases de gestión de información, que está muy alineado a la última pregunta con temas de gobierno y calidad, y el ciclo de vida de los datos. Este análisis, pues, que hicimos en las diferentes dimensiones, no busca o no fue un análisis profundo, no fuimos a las empresas como a ver a profundidad, sino que por medio de una encuesta entender cómo están las organizaciones en cada una de las dimensiones, con el propósito de poder identificar oportunidades y fortalecer en nuestro país o en nuestra región, pues estas prácticas para poder aprovechar mejor la información. Y estaremos hablando, profundizando en cada una de estas dimensiones, en qué pasa hoy, cómo impacta, qué podemos mejorar, pues todo muy desde nuestro juicio de expertos y en base a los resultados obtenidos. Igual vamos a estar viendo algunas tendencias pues que pasan a nivel internacional, que no estamos muy lejos pues de las realidades que se ven en otras latitudes. Entonces, como resultado general, pues dándole una calificación a cada dimensión, la evaluación tuvo un promedio de 3.4, en donde pues el 1 es el mínimo y el 5 es el máximo. ¿Qué se destaca aquí? Pues como la dimensión mejor evaluada o la más fuerte, tenemos la seguridad y protección de datos. Pues esto lo que indica es que es una de las, digamos, de las prácticas en donde las empresas les dan más importancia, ya están teniendo más políticas, ya se van apegando más a estándares, van implementando más herramientas y se va mejorando pues es algo pues muy importante para todo el tipo de empresas, diferentes tamaños e industrias. Aquí pues resalta que pues muchas organizaciones ya han implementado medidas específicas para el tema de privacidad, para el tema de confidencialidad, pero pues algunas todavía no han designado responsables formales. Pues más adelante vamos a estar viendo pues los datos específicos. Sí, allí, muy importante, y un mensaje aquí, que en la mayoría, digamos, donde se corren este tipo de estudios, no es una sorpresa que los elementos de seguridad tengan, digamos, la puntuación con más desarrollo o más avance, sino que la misma característica del entorno nos lleva en esa dirección. Tenemos más regulaciones en esos temas de seguridad, tenemos también más elementos relacionados a la protección de la información per se de la organización, que son elementos críticos y esenciales para poder mantenerse vigentes dentro de cualquier entorno. Entonces, no es sorprendente que veamos esto de esta forma en cuanto a los elementos de seguridad. Quizás acá los elementos de ciclo de vida del dato, que está muy respaldado en cómo aprovechamos o transformamos la información que tenemos en nuestras bodegas, en nuestros inventarios de información, para poder entonces transformar eso en conocimiento, que al final repercute en los elementos de creación de valor. Entonces, si vemos la siguiente gráfica, en el siguiente slide, podemos observar de que al final la importancia de saber dónde estamos en los temas de la madurez, hacia dónde debemos ir o hacia dónde queremos ir, parte de comprender dónde estoy hoy. No puedo identificar el tamaño de la brecha de a dónde quiero llegar si no sé necesariamente dónde estoy hoy.
Entonces, básicamente, la importancia de contar con un estudio base que me identifique cuáles son mis principales características y fortalezas es importante de cara a desarrollar mi capacidad de aprovechar los datos, evidentemente. Y también, por el otro lado, ya hay evidencia sustancial de que a mayor nivel de madurez en los temas de gestión de información, mayor capacidad tienen las organizaciones de no solo retorno de inversión de actividades o acciones con los datos, así que si ven, debemos pensar como algo iterativo, que mientras más voy esforzándome en tener mejor información y más acciones de datos, mejores resultados voy a obtener de eso, sino que también se acortan los periodos de repago de las deudas. Y antes de pasar al siguiente slide, allí muy importante, algo que no debemos perder de vista, y es que aunque ha habido evolución en los datos, un estudio de Gartner en el 2018 decía que el 85% de las iniciativas relacionadas a la gestión de información, a la analítica o al Big Data, cualquier tema relacionado a la gestión de información, iba a tener un resultado que aportara a los resultados del negocio, valga la redundancia. Eso ratifica en algo similar para el 2022, y escúchese bien, ¿no? Estamos hablando de que el 85% de todas las iniciativas que yo haga no me va a tener impacto en el negocio, por lo cual sí me interesa saber qué cosas sí van a impactar en los resultados de mi organización, qué de todo lo que puedo hacer o todos los diferentes caminos, como mencionábamos hace algún momento en gestión de información, me van a obtener los mejores resultados. Entonces, básicamente, el estudio señala de forma, digamos, como en un primer nivel, qué elementos a nivel general del entorno y de los que estuvieron participando son los elementos que más fortalezas existen y de qué cosas vale la pena entonces apuntalar para ir ganando un poquito de músculo en los temas que tienen que ver con gestión de información. Entonces, yo creo que podemos avanzar con el siguiente tema que yo sé que es muy importante en cuanto a la gestión de información. Entrando en seguridad y protección, pues ya para ir profundizando por dimensión, pues una de las palabras que me encantó ahí en la nube es confianza. Es que realmente nosotros implementamos todo esto para generar confianza en nuestros clientes. Y pues el tema de seguridad y privacidad no puede estar desconectado de la gestión de información, pues se tienen que apoyar mutuamente. Hace unos días comentaba con Carlos, ¿por qué ya vemos que los ataques no es solo a las grandes empresas? Pues se ve en medianas, en pequeñitas, que atacando páginas web. Bueno, porque me causa mucha gracia la respuesta. Hay algunos que necesitan practicar. Entonces ya estamos todos realmente, como quien dice, al margen de que nos pase algo. Entonces aquí pues Carlos nos va a estar comentando qué son esas prácticas que debemos tener en seguridad y protección. ¿Qué es esto de seguridad y protección, Carlos? Sí. Bueno, buen día a todos. Gracias, Sharon. En efecto, cada día es más fácil ejecutar un ataque. Hoy día se conoce incluso cibercrimen como un servicio. Es decir, ya tú puedes rentar o alquilar, entras a una página por $200 quizás al mes, tienes toda una infraestructura, toda una plataforma para atacar a diestra y siniestra. Entonces, a veces los clientes con los que pues conversamos o asesoramos, digamos, no entienden un poco la magnitud y justo como tú dices, nadie está exento. Cuando yo asesoro a un cliente, yo le digo, bueno, mira, la seguridad al 100% no existe. ¿Qué podemos hacer nosotros como consultores? Te podemos ayudar, número uno, a que el que te quiera atacar se le complique la cosa, y número dos, y más importante, porque vamos a hablar de datos ahora, debes poder tener la capacidad de recuperar no solo tus datos, sino tu operación, porque tu operación es la que cumple, la que corre un riesgo de ser afectada, impactada, tus clientes, tu negocio, cuando recibes un ataque de este tipo. Entonces, ¿qué no es? Disculpa, Charo, en la anterior. ¿Qué no es? Porque ahí podemos hablar qué es. ¿Qué no es? Y hubiese sido bueno que en el Mentimeter, Edwin, para la próxima vamos a preguntar si la gente piensa que es responsabilidad tecnología. Muchos clientes piensan, cuando los vas a asesorar, no, es que yo tengo mi área de tecnología. No, no podemos decir que seguridad es tecnología. Seguridad es un concepto que va a través de toda la organización, y vamos a ver cuando estemos terminando un poco en unos slides más adelante que ya hay directivas. La Unión Europea tiene ya una directiva que incluso hace responsable a los directivos de cualquier tipo de ataque que ocurra.
Ya no es solamente te envío un correo diciendo disculpen por la filtración, cambien su tarjeta de crédito, sino ya los hace responsables, y yo estoy seguro que hacia allá va el tema de la seguridad y la protección de información, que en términos generales, pues sí, podemos decir que son aquel conjunto de políticas, procedimientos, tecnología y personas que están diseñadas pues para salvaguardar, mencionado muchos, lo que es la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad de la información. Así que eso es lo que podemos decir en seguridad y protección de la información. Ahora sí, Charo, vamos a... Y Carlos, que es algo pues que tenemos que estar siempre gestionando y mejorando, pues porque los que atacan van mejorando cada día. Sí, y bien apunta Sharon, la inteligencia artificial ha facilitado esto sobremanera. Antes, cuando tú veías un correo medio mal escrito, tú podías decir, bueno, esto es un intento de phishing. Ya los correos, ahora es al revés. El que viene bien escrito hay que dudar, porque lo está facilitando todo la inteligencia artificial. Sí, interesante. Bueno, entonces, entrando un poco en materia, hablando un poco de las cifras que fueron recopiladas pues, como resultado del estudio. 77% de las empresas afirman tener acciones específicas para mitigar riesgo. Pero miren este contraste. Solo el 36% hace evaluaciones de riesgo de seguridad. 77% dicen, yo tengo acciones específicas que mitigan los riesgos, pero 36% hacen evaluaciones de riesgo. ¿Qué es una evaluación de riesgo en términos generales? Porque no todos tienen por qué saberlo, cómo se enfoca en seguridad. Cuando yo como empresa identifico cuáles son mis activos más importantes, mis sistemas, mis equipos, mis procesos, sin los cuales si algo les ocurre, yo tengo un problema en mi operación. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esos activos y tengo que identificar riesgos, amenazas que pueden impactarlo. Entonces, si yo no hago esto, hay una clara desconexión entre lo que digo tener, esas acciones que dicen tener para mitigarlos, y la realidad. Yo tengo que hacer un ejercicio estructurado en el cual puedo identificar estos riesgos, y solo haciéndolo es que puedo decir, ok, ahora sí, yo estoy haciendo acciones específicas para mitigarlos. No dejarlo al azar. Esto es un proceso que sí, es difícil identificar el 100% de los riesgos, de hecho es casi imposible, pero yo sí puedo identificar riesgos que seguramente al tenerlos voy a prepararme mejor como organización para proteger los datos, para proteger la información. Más adelante vamos a hablar mucho de datos, gobernanza. Cuando hicimos esta evaluación inicial hablaban de confianza, de confidencialidad. Todo esto es lo que buscamos proteger. Sin embargo, si yo como organización, y yo les dejo a ustedes esa tarea en este momento, han ejecutado una evaluación de riesgos, se lo dejo para que lo mediten. Ahora, el segundo punto. Solo el 35% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocio completamente implementado, mientras que el 33% no tienen dicho plan o no tienen una preparación adecuada. Antes de avanzar un poquito, plan de continuidad de negocio no es más que ese plan que te va a permitir de una forma estructurada recuperar tu operación en caso de incidentes que obviamente debiste haber identificado una evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué hago con esto? Fíjense cómo conectamos con el punto anterior. Si solo un 36% realiza evaluaciones regulares de riesgo, ¿cómo van a tener un plan de continuidad de negocio adecuadamente estructurado? Ahí hay una desconexión y ahí hay un tema que en efecto los resultados hablan por sí solos. O sea, solo 35 tengo un plan completamente implementado. Hay que revisar cómo estará implementado, ya que si no hago una evaluación de riesgo adecuada, mi plan puede tener muchos fallos. Y esto nos expone a no tener ese plan estructurado mediante el cual yo me puedo recuperar, pues me expone a pérdidas operativas, interrupciones del servicio y más aún la pérdida de la credibilidad de tu negocio o la pérdida de clientes, porque definitivamente cuando uno llega a tener este tipo de impacto, ¿qué ocurre? Los clientes pueden decir, bueno, yo no quiero saber más de esta empresa. Si hablamos de cifras, porque quizás ustedes dirán, bueno, ¿y qué puede representar eso para mi organización? Si hablamos de cifras, IBM hace un estudio, ya tiene 19 años haciéndolo, en el cual se evalúan, en este caso se evaluaron 16
industrias de 17 distintos países, se llama el costo de una filtración de datos, y dice, la región de Latinoamérica estaba representada por México, Colombia, Chile y Argentina, y dice que el costo promedio de una filtración de datos está en $4 millones. Ustedes dirán, bueno, es que México, es que Colombia, es que Argentina. Bueno, piensen que es la mitad, o la mitad de la mitad. Estamos hablando de un volumen importantísimo de lo que representa este costo, porque no es solamente el costo de reconstruir todos tus sistemas, tu base de datos que seguramente la perdiste, sino que la exponen tu credibilidad, la confianza de tus clientes, todo el proceso investigativo. Al final, cuando se suma, esto es monetario, pero cuando pierdes la confianza de tus clientes, eso difícilmente lo puedes volver a recuperar. Así que puedes perder el negocio. Es correcto. Ya ha pasado, bueno, sabemos el caso en Panamá, que simplemente han dejado de existir como resultado de cosas como esta, ¿no? Así que Entonces, eso sería... ahí para complementar, Carlos, a ver si te seguimos bien, o sea, no poner a prueba o no hacer estas evaluaciones, hacer pruebas de nuestros planes de continuidad, o sea, no, las empresas no tenemos cómo reaccionar, no sabemos cómo reaccionar, cómo atender, cómo recuperarnos pues, ante posibles eventos. Es correcto. No tenemos un plan y gracias por la acotación, porque puedo ampliar algo más, Sharon. Yo puedo tener un plan. Ojo, algunas empresas por regulación, por cumplimiento, tienen un plan. ¿Y qué es el plan? Un documento en una gaveta. La pregunta es, yo le hago esta pregunta a los clientes y el 80% la respuesta es no, nunca lo he probado. Entonces, si tienes un plan que nunca has probado, cuando llegue el momento, ¿qué va a pasar? Nadie va a saber qué hacer. Ni siquiera tú vas a saber. Hay una métrica importante. No vamos a entrar en muchos tecnicismos, pero el tiempo que te toma recuperar tu operación, que es el RTO, se llama. Si nunca has hecho una prueba, no sabes si te va a demorar 1 hora, 1 día o 5 días en levantar tu operación. Entonces, yo le preguntaría pues a todos los que están aquí, que tienen sus negocios, ¿qué representa que por 5 días no factures? ¿Qué representa que por 5 días no puedas atender a tus clientes? ¿Dónde quedaría tu negocio si algo así ocurriera? Entonces, este es como la relevancia o la importancia del plan, ¿no? Ahora, pasamos al siguiente punto relevante. Miren esto que va alineado con lo que hemos venido viendo. Las empresas, el 70% dicen haber implementado medidas como, por ejemplo, asignar un responsable de lo que es seguridad de la información. Sin embargo, solo el 35% cumple con estándares internacionales y apenas un 32% dice estar alineada con mejores prácticas. Entonces, si tenemos un responsable, como dice tenerlo el 70%, ¿qué pasa que solo el 35% cumple con estándares y apenas un 32% dicen estar alineados con mejores prácticas? Aquí definitivamente que hace falta profundizar, llegar al detalle y decir, bueno, si yo tengo un responsable, ¿qué estamos haciendo en esa línea? Y el no estar alineado abre un compás muy importante, la cultura de ciberseguridad de la empresa. Al no estar alineado, tú seguramente no tienes una cultura donde tú no concientizas a tu personal de la relevancia que tiene un tema, un ataque, lo que puede ocurrir si algo entra a la organización. Entonces, todo esto tiene sentido y aquí hay que reforzar el tema de los estándares están, las mejores prácticas están, tenemos que alinearlos y tenemos que generar esa cultura dentro de la organización. Ahí podemos avanzar. Entonces, ojo, solo este tema nos puede dar para muchos webinars, claro. Sí. Lo que hemos tratado es de definitivamente condensar, es una de las dimensiones del estudio, pero lo que buscamos aquí era reforzar aquellos aspectos importantes. Entonces, en las tendencias las pueden ver, me voy a saltar quizás las dos primeras y voy a hablar, miren qué interesante, casi la mitad de las empresas invierten en tecnología sin respaldarla con procesos consistentes ni políticas robustas. Esto es como, ustedes quieren construir su casa, listo, voy a construir mi casa, pero no pensaste en la base, no pensaste en lo que es la fundación como tal. ¿Por qué? Porque muchas empresas piensan que con tener un firewall o con tener un antivirus, eso es
ciberseguridad. Y eso no es así. Estás invirtiendo en uno de los componentes. Sin embargo, faltan los procesos y las personas de las cuales no te puedes olvidar. Entonces, interesante, casi la mitad de las empresas invierten en tecnología, pero dejan de lado lo que son los procesos. Y pues, el último punto, el 65% de las organizaciones no cumple con estándares internacionales ni está alineado con mejores prácticas, que es lo que mencionábamos hace un momento. Recomendaciones puntuales y rápidas. Tiene que implementar un proceso de evaluación de riesgo. Toda organización, no importa el tamaño, seguridad de la información aplica para todas las organizaciones. Como decía Sharon hace un momento, las pequeñas no están exentas porque con ellas pueden estar practicando. Entonces, tenemos que implementar un proceso regular de evaluación de riesgos que va across toda la organización. Cuando evalúas riesgos, sí, cuáles son tus activos, pero todos los riesgos, no es tecnología solamente. Decía hace un momento que les iba a comentar, la NIS 2, NIS 2, para los curiosos que la quieren investigar, es una directiva que está relacionada con la seguridad de redes y sistemas de información. Esa directiva ya el 17 de octubre de este año entró en vigor y todos los países de la Unión Europea tienen que adherirse y claramente cambia las reglas del juego. Claramente dice que los directivos son los responsables de las estrategias que deben ser implementadas en las organizaciones. Los directivos, no es que tecnología, no es que, no, los directivos son los responsables. Incluso les pueden conllevar acciones penales en caso de que haya filtraciones, robos de información. Ya no es como hace unos años atrás quizás, o unos meses atrás, que manda un correo pidiendo disculpas. No, ya son responsables, incluso pueden llegar a temas penales. Así que eso es bien importante porque creo que hacia allá va este tema. Bueno, un plan de recuperación, ni hablar, tienen que diseñar un plan, y no solo diseñarlo, sino probarlo. Y las políticas de seguridad. Si tenemos tecnología, pero no tenemos políticas con los controles que conlleva esto, estamos fallando. Así que deben estar alineadas con estándares como la ISO 27000 o la NIST, que se utiliza más en el gobierno de Estados Unidos para entidades federales. Y por último, y no por ello menos importante, de hecho más importante, lo mencionaba hace un rato Sharon, la primera línea de defensa son las personas. Si no tenemos un programa continuo de concientización, y ojo que uso concientización, puedo decir capacitación, pero concientización es crear conciencia de la necesidad de la ciberseguridad en la organización. Si no tenemos programas como estos, pues nuestra primera línea de defensa ya está fallando. De nada sirven los firewall, los antivirus, nada de lo que tengamos, porque por ahí pueden entrar los delincuentes. Así que esto sería lo que quería compartir. Y bueno, aprovecho para comentar pues que les haremos llegar el informe completo. Como decía Carlos, pues aquí nos podemos ir y fueron muchos los insights que encontramos pues en el estudio. Y siguiendo pues el último comentario, en efecto las personas y la cultura que vayamos creando en nuestras empresas es una dimensión muy importante dentro de la gestión de datos. Podemos tener las mejores herramientas, los mejores procesos, la mejor tecnología, pero pues si las personas no logran los resultados, no lo utilizan, no tienen conciencia de cómo usar la información, no vamos a conseguir pues lo que estamos buscando. En esa línea, pues esta dimensión tuvo un resultado de 3.5. Ahora, Ricardo, ¿a qué nos referimos con esto de personas y cultura en el contexto de gestión de datos? Mira, al hablar de gestión de información y siguiendo también el comentario que hace un momento mencionaba Carlos, y es que ni la seguridad, ni la gestión de información, ni cuando hablamos del gobierno, es algo que pertenece exclusivamente al área de tecnología. Todo proceso organizacional relacionado a la gestión de la información es la nueva forma de trabajar de las empresas. Es decir, no se concibe una empresa que en los próximos 5 o 10 años pueda sostenerse en el tiempo de forma competitiva, de una manera, digamos, apropiada, sin que tenga una gestión adecuada de los datos. Y ejemplos particulares, no solo desde la perspectiva de saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando hoy, sino con la velocidad que se dan los cambios, entradas de nuevos competidores, entradas de posibles nuevas tecnologías, con elementos que algunos llaman de la transformación digital, en donde consistentemente hay nuevos elementos en el mercado y en el entorno
que lo que requieren es que la organización, no solo un área de análisis de datos, no solo un área que administre los datos, esté pendiente, analizando y tomando decisiones. Nosotros quizás dentro, y no quizás, dentro de los elementos, y podemos verlo en la siguiente, los resultados más importantes, Charo, de los temas de personas y cultura, es que una cosa que se repite y nos pasa en las organizaciones, decimos, mira, sí, los altos directivos estamos comprometidos con el análisis de los datos, estamos comprometidos con una gestión, un gobierno de datos, y no siempre eso se refleja en las acciones que se toman en las organizaciones, eso no se traduce en acciones específicas. Y ahí hacemos claramente el comentario de aunque mencionaban de que, mira, sí, mi organización tiene un apoyo de la alta directiva, eso no necesariamente lo vemos en elementos, digamos, tan simples como capacitaciones o concienciaciones, como decía Carlos. Entonces, no es solo decirlo, sino que también parte de ese aprovechamiento y ese entorno cultural que hay que ir creando en torno a los datos, tiene que partir con resultados y acciones específicas. Y sencillamente vemos que al final esa misma línea de no tener acciones concretas en temas de capacitación dificulta en gran forma que tampoco tenga personas capacitadas en temas para los proyectos o iniciativas de temas de datos. Precisamente porque no estamos solo sentando las bases de lo que queremos en un futuro, no estamos identificando cuáles son esos elementos que tenemos que ir fortaleciendo de cara a tener una gestión de información bastante competitiva. Y podemos ver el siguiente slide, Charo. Tú mencionas algo inicial y es parte allí dentro de lo que se menciona como de las primeras tareas que dentro de cualquier organización se debe emprender cuando quiera adentrarse en temas de gestión de información, repitiendo el concepto de que la nueva forma de trabajo o la nueva manera como las organizaciones deben ir evolucionando es pensando en datos, o sea, haciendo como se llama, algo un poco utópico, lo del data driven, pero esa alfabetización al final parte, porque no solo las personas aprendan a pensar críticamente, interpreten datos, conozcan información, comprendan qué pueden hacer con los datos, reconozcan dónde hay problemas y tengan la capacidad de comunicarlos. Uno de los, digamos, de los proyectos que estuvimos trabajando durante este año, y decía, mira, aquí, aunque la organización tiene ciertas necesidades en temas de gestión de información, mira que en el área de logísticas es un buen ejemplo de cómo deberá funcionar una empresa data driven. Y era muy simple. Cada vez que conversábamos con cualquiera de las personas encargada de los pedidos, encargada de los temas de los inventarios, uno identificaba claramente que en función de qué teníamos en el inventario de stock, en función de cuál era el consumo promedio de lo que tenía cada uno de los materiales el que estaban utilizando, y en función de las demandas continuas que hacía, digamos, las áreas consumidor, ellos entonces allí estaban priorizando cuáles eran los materiales que tenían que pedir, digamos, con mayor prontitud, y partiendo en algunos casos quizás con información bien específica, como pedidos de reorden, cantidad mínima de pedido, qué sé yo, pero con una conciencia bien clara que en función de los resultados que estábamos teniendo y hacia la información de cómo aprovechar esa información para tomar mejores decisiones y atender mejor a nuestro cliente. Entonces, conversar con cada una de las personas que estaba en el área de pedido era fácilmente como que conversáramos con un analista de datos que entendía claramente qué era lo que los datos tenían que decirle y cómo entonces traducir esa información en acciones específicas que tenían entonces que tomar, ya sea de los pedidos o del stock, ¿no? También, Yo si quieres, quiero, vamos a la... Ricardo. Ajá. yo quiero Sí, aprovechar, adelante. ajá. Yo quiero aprovechar el comentario de Ricardo para resaltar algo. Uno de los errores principales de las empresas hoy día es que creen que contratando un científico de datos, el todopoderoso, pues ya tenemos gestión de información. Y ciertamente no es un todopoderoso el que va a entrar. Pues el tema de la cultura y las personas es todo lo que estamos en la organización en diferentes niveles, con diferentes roles, pues entender, conocer, tener conciencia e ir creando las capacidades y habilidades que necesitamos pues para tener una cultura en datos. Pues aquí el ejemplo que daba Ricardo pues es un área de compras, de pedidos, y pues que le desarrolló capacidades para poder conocer sus datos, interpretar los datos, analizarlos y tomar decisiones.
claro, apoyado en conocimientos técnicos, de herramientas, de estadística pues, para hacer los modelos analíticos, pero es un trabajo en conjunto. Disculpa, me ibas a comentar algo. Sharon, sí, yo quisiera cositas muy breves nada más, de acuerdo a esto, que he estado involucrado en procesos de transformación en los últimos 15 años. Y una de las cosas es, primero, cuando hablamos de cultura, Peter Drucker tiene una frase potente que dijo hace probablemente 30 años, dice, la cultura se come a la estrategia de desayuno. Para el 2020, según Forbes, se invirtió 1.7 billones de dólares en transformación digital. Solo el 30% de ese, y yo 1.7 billones, Charo, yo no sé contar hasta allá, eso es mucha plata. ¿Ok? Ahora, el asunto aquí es, el 30% de ese dinero llegó a buen puerto, o sea, se implementó. Y los reactivos asociados al no logro del resto del dinero fue que la gente no estaba lista. Entonces, cuando hablamos de cultura es lo que decimos y hacemos de manera repetida. Y me encanta la data del slide anterior en donde hablaba de que aunque los líderes dicen que esto es importante, no está pasando así en la parte real, la parte del día a día. Yo creo que tenemos que detenernos y mi aporte yo creo que hay un ejercicio que es paralelo, que no solo tiene que ver con toda la inversión que, como tú decías, tenemos a un científico de datos y ya por eso creemos que se solucionó la situación o que vamos a sacar el mayor provecho, sino cuál es la ruta con nuestra gente a nivel de competencia. Una competencia es conocimiento, destreza y actitud. Y la gente pasa por una etapa. Entonces tenemos que tener la gradualidad correcta porque podemos también poner metas, digamos, de resultados muy ambiciosas en donde la gente lo que está es frustrada y no se monta en el barco. Yo quiero es llamar a la reflexión de que la data nos lleva a que algunos de estos aspectos que están en pantalla tienen que ver con competencias que hay que desarrollar, hay que mapear cuáles son. Y hay algunas cosas que tienen que ver con una comunicación y sobrecomunicación dentro de la cultura para que la gente se vea dentro de ese proceso. Cuando el individuo se identifica en una transformación y sabe lo que aporta en ella, entonces se monta en el barco. Ese era el aporte, Charo. Sí, creo que va muy alineado pues con los resultados que siguen. Gracias, Edwin. Y en ese sentido, acá vemos de que hay dos diferenciadores claves en cómo va evolucionando los temas de gestión de información, digamos, de la forma moderna o las mejores prácticas. Lo primero es responsables de cada uno de sus datos. Y cuando hablamos de que los responsables de cada uno de sus datos no es ni el área de tecnología ni el analista, sino necesariamente el que usa esa información, el que toma decisiones con esos datos, el que tiene que estar preocupado cómo esa información se mejora, se protege y llega a las personas que deben de llegar. Entonces vemos evoluciones en cuanto a que haya responsables y probablemente en algunas organizaciones hay un responsable, pero dirán un responsable, pero en la práctica debe haber un responsable quizás del área financiera, un responsable del área de la información comercial, un responsable de la información de innovación, qué sé yo, o sea, diferentes responsables dependiendo del uso que le da a la información. Una de las mejores prácticas que hemos identificado también en la región es que cuando hacemos o implementamos iniciativas, proyectos relacionados tanto con gestión de información como con gobierno, no son necesariamente siempre lideradas por el área de tecnología, para que no se perciba internamente por el área de tecnología. En el sentido de que ya sea que vamos de la mano con algún líder de estrategia o con el gerente general en otros casos, o con algún área comercial que tenga un alto apalancamiento en la toma de decisiones con los temas de los datos. Porque si no, el tema cultural o romper esos elementos culturales en donde las personas se apropian de sus datos, identifican cómo tienen que mejorar sus datos, entonces facilitan no solo el traspaso de conocimiento en cuanto a qué tengo que saber de los datos y qué elementos también se merecen o deben mejorar en procesos de datos. Entonces acá nosotros vemos en la diapositiva que está, en los Perdón. encuestados, no está bien, la mayoría identificaba como la principal barrera los temas de cultura organizacional. La principal barrera a romper cuando arrancamos con temas de análisis de gestión de información es precisamente que las áreas diferentes a las áreas de análisis de datos o a las áreas tecnológicas se identifiquen como sus dueños de datos, entiendan cuáles son sus datos, entiendan cómo mejorar sus datos y también entiendan de qué forma los usuarios de esa información tienen entonces
deben recibir los datos para tomar mejores decisiones. Entonces, en esa vía los temas de personas y cultura. Sharon utiliza un ejemplo muy común en el área. Ella, una vez que está implementando un proceso de dueños con un área legal, allí me robo el ejemplo de Sharon. Entonces ella dice, mira, es que le estábamos explicando al área legal que tenía que ser dueño de su proceso en cuanto a la documentación, cómo debe ser el proceso, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es la documentación que necesitas. Entonces, al principio fue un choque en cuanto a que la persona dijera, pero es que ese no es mi trabajo no es temas de proceso, mi trabajo no es temas de documentación ni de temas de procedimientos. Sin embargo, cuando uno está en estos temas culturales, al final, todos los que ejecutamos nuestro proceso somos quienes somos expertos de cómo puede ser mejor y somos quien podemos de alguna manera mejorarlo, impulsarlo, y eso es parte de la cultura. Así como hace 30 o 35 años, unos pocos sabían utilizar computadoras y ahora todos tenemos 2, 3, 4, 5 computadoras y no hay límite de edad para su uso. Así como hace 25 años probablemente todavía los gerentes de las organizaciones tenían a alguien que le escribiera las cartas porque no sabíamos escribir en las computadoras o escribir cosas como esa han venido evolucionando. Hace 20 años no todos tenían correos en las organizaciones. Entonces, de esa forma también la evolución de las empresas va yendo hacia la dirección de que el aprovechamiento de los datos, y no de un solo área o de una sola persona, sino de toda la organización, es requerido porque el análisis de información y la experiencia de los datos que estoy analizando es importante para que se tomen en el ritmo y la velocidad necesaria de los cambios que requieren hoy en día las organizaciones, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante y como bien menciona la gente, sí es de los elementos principales a trabajar en los temas de gestión de información. Ahí para complementar a Ricardo, ya ir cerrando este tema, pues hacer programas de capacitación o de creación de habilidades realmente adecuados a dónde están las personas. Uno de los errores también más comunes que vemos es que, bueno, hay que hacer cursos de analítica y vamos a enseñar a todo el mundo a ser científico de datos y las personas no tienen las bases. Entonces, cuando mandamos a una persona que no tiene la base a crear una nueva habilidad, que lo que puede crear es resistencia. Entonces, hacer estas rutas de desarrollo para los diferentes roles, identificar quiénes son los que consumen datos, quiénes son los que preparan datos. Entonces, dependiendo de estos roles, pues crear estos programas para ir desarrollando esas capacidades y también irlo haciendo de una manera en donde la persona entienda por qué es importante, que aquí entra, digamos, la parte de gestión del cambio y que tenga deseo de cambiar para ir bajando esas resistencias en el momento, pues, de la implementación. Como última recomendación, siempre es bueno tener campañas internas en donde a toda la empresa pues se le hable, aunque no les quede del todo los conocimientos técnicos, pero que se entienda qué es la gestión de información, qué son los datos y principalmente lo importante que es que las personas tengan responsabilidad sobre los datos, ya sea en su captura, en la creación, en la seguridad, cómo son los custodios principales. Entonces, pues las campañas internas siempre apoyan pues este tema de gestión. Moviéndonos a la siguiente dimensión, vamos a entrar entonces en lo que es la creación de valor. No tendría pues sentido meter todo el esfuerzo que hacemos implementando un nuevo método de gestión, pues si no le damos valor al negocio. Y aunque suene muy obvio, hoy día todavía encontramos empresas en que sí están haciendo muchos reportes, pero no tienen una clara alineación con lo que necesita la empresa en torno a su estrategia, los resultados que está buscando, hacer un análisis un poco pues, más profundo para poder apoyar a los objetivos de negocio. Entonces, pues en esa línea, Ricardo, cuéntanos de dónde viene este 3.5 que sale en las evaluaciones, qué es esto de creación de valor y cómo podemos mejorar. Al final, la gestión de información no nos crea valor en la organización. La verdad que no nos sirve de mucho, ¿no? Y creo que eso es claro y obvio. Veníamos de los elementos de culturas y personas. Un elemento fundamental para lograr la creación de valor es que estamos pensando en equipos de trabajo. Es decir, no es un solo área que te va a generar esas capacidades en la organización, no es el área de tecnología, no es el área de gobierno de información. Es un conjunto de personas en donde hay individuos que te aportan cuál es el mejor uso para los datos, como hay otros miembros del equipo que te van a aportar cuál debe ser esa transformación que deben sufrir los datos para generar esos resultados que necesitamos. Y eso es muy importante en el contexto de que muchas veces pensamos, mira, es que necesito gente nueva
porque los que tengo no van a saber transformar los datos o no van a saber analizar la información. Siempre es más rápido y con mejores resultados enseñar a las personas que tienen las capacidades en la organización o que entienden el negocio, cómo tratar los datos, que enseñarle a alguien que sepa cómo analizar datos, los temas del negocio. Entonces eso es importante. Y allí con ese 3.5 podemos pasar a la siguiente, tomando en cuenta de que dentro de los encuestados se menciona de que tienen iniciativas de análisis de información o de aprovechamiento de los datos. 6 de cada 10 va en esa línea. También aquí un punto relevante, que uno de cada 5 organizaciones tiene temas de integración, o sea, digamos, consolidados en integración o son fuertes en integraciones, en el sentido que esas diferencias o esas dificultades de diferentes herramientas, de diferentes sistemas, que es como naturalmente la transformación digital ha llevado a las organizaciones, incrementa las necesidades de unas herramientas de gobierno y de gestión de información más, digamos, más estructuradas o más organizadas. Si vemos el siguiente slide, Charo, dentro también de los resultados, cuando pensamos en esta creación de valor, no es desde la perspectiva de la tecnología, es de cómo los esfuerzos que hago en la organización para obtener los resultados, o sea, con los datos, obtener los resultados que estamos buscando. Entonces, 41 dice, mira, sí tengo una estrategia de gestión de información. Y cuando hablamos de estrategia no estamos hablando ni de algo muy sofisticado, ni de algo que tenga que ser como algo muy filosófico. Al final, cuando yo establezco cuál es esa estrategia que debe tener las organizaciones, puedo pensar en las 3 cosas más importantes en este momento. Yo debería decir, mira, quiero preocuparme por la calidad de los datos para que puedan ser analizados, quiero proveer información a las áreas comerciales, por decir un ejemplo de cuáles son esos resultados que estamos dando, y quiero tener una fuente de la verdad en toda la organización, por decir 3 cosas sencillas, de que lo que me presenta comercial sea la misma información que me presenta riesgo o que me presenta administración de cartera. Entonces, esos son elementos o directrices que, aunque parecen sencillos, agregan valor en el sentido que facilitan en el corto plazo poder facilitar la siguiente información, que dice 59% no tiene iniciativas priorizadas. Es decir, la gestión de información, transformar esta información es algo iterativo. Bien veíamos al inicio de que cuanto mayor madurez, mayor facilidad tengo de poder obtener valor de los datos. Asimismo, mientras más iniciativas de datos, mientras mayor pruebas y ensayos haya hecho la organización de cómo analizar los datos y cómo extraer el valor de ellos, asimismo también se va a ver reforzada mi capacidad de poder entender y absorber esa información. Entonces, los temas de creación de valor van en esa línea y si ven, planteamos 2 elementos muy sencillos. Tengo una estrategia, tengo iniciativas bien estructuradas que me permitan entonces ir evolucionando mis capacidades de gestión de información. Y ahí Y en para la siguiente. complementarte, Ricardo, y si no es así, lo que vamos a sentir es que estamos trabajando mucho porque hemos llegado a empresas donde sí, nosotros hacemos mucho y hacen reportes y tienen un montón de gente y realmente no se siente el impacto, digamos, del aprovechamiento de los datos como tal. Entonces estamos haciendo muchas cosas, pero no necesariamente están priorizadas o están teniendo el impacto que se espera, pues a nivel organizacional. Sí, y hay ejemplos muy, muy prácticos, ¿no? A veces solemos enamorarnos de las herramientas o solemos enamorarnos de las tecnologías. Entonces, recuerdo que alguien decía, mira, es que necesitamos un científico de datos en la organización. Y en la práctica, la organización puede o no necesitar el científico de datos. Lo que necesita es aprovechar mejor la información para tomar mejores decisiones. El mecanismo que identifique de cómo llegar allá es parte de lo que te da tu estrategia, es parte de lo que te da tu priorización de iniciativas y es un componente de lo cual la organización debe cómo organizar los esfuerzos para sacar el mejor resultado. El otro ejemplo es que al enamorarnos de tecnologías o de procesos, recuerdo casos en donde dicen, mira, vamos a mejorar la calidad. Y nos demoramos 5 años mejorando calidad y eso no tiene ningún impacto en el negocio. Con herramientas que posiblemente cuestan 50,000, 100,000 dólares al año o mucho más, con lo cual debe haber un proceso en el cual rápidamente puedas, de lo que necesita el negocio, qué acciones vamos a tomar con los datos. Eso usualmente, o lo que no funciona, es la metodología de casos de uso, en donde equipos colaborativamente identifican
cuáles son esas principales necesidades o esas acciones prioritarias que hay que tomar con los datos, definen en un entorno de 4 a 6 meses o mediante metodologías ágiles qué vamos a hacer con los datos, en qué forma, entonces entregar valor de esa manera a los resultados del negocio. En la encuesta también mencionaban qué prioridades tienen en este momento. Si ven, hay cierta coincidencia de lo que está actualmente como nivel de madurez y lo que se requiere o lo que plantean como prioridades. Temas de tomas de decisiones, análisis de información de rendimiento y de eficiencia, temas de tableros de mando actualizados. Y después ya entra quizás los elementos un poco más sofisticados como automatización de procesos, temas de análisis predictivos o análisis prescriptivos. Pero allí vemos una correlación entre los niveles de madurez que observamos para la gestión de información y los requerimientos básicos que tenemos en temas de las capacidades de la organización. Y allí también otro ejemplo, una vez conversando con unas personas nos decían, es que queremos aplicar inteligencia generativa. Y bueno, fantástico. Pero bueno, ¿cómo está tu calidad en este momento? Ya tienes identificado cuál es el caso de uso que quieres hacer con esa inteligencia generativa. Tienes las personas para esas capacidades. Es decir, no es enamorarse de las herramientas, es qué necesita el negocio, en función de eso que necesita el negocio, qué yo le voy a pedir a los datos, ¿no? ¿Qué transformaciones hago en los datos? Así que En podemos ese pasar caso al era como siguiente. es lo que está de moda, es lo que se escucha y ya yo quiero estar ahí, pero realmente ¿para qué quiero estar ahí, no? Pues avanzando en la siguiente dimensión, pues bases de gestión de información, que aquí donde hablamos son de las políticas, la calidad de los datos, lo que veíamos hace un rato sobre gobernanza, ¿no? Que varios dijeron control, me llamó la atención poder, pues estructura, y realmente sí va por ahí, ¿no? Esto el impacto de no tenerlo, el impacto negativo, se ve más en las medianas y grandes empresas. Pues para una empresa pequeña puede ser que sea más fácil controlar, pero ya cuando vamos creciendo en información y vamos creciendo en personas, necesitamos tener algo pues que nos organice. Y pues como seres humanos no nos gusta mucho el tema de la organización, no nos gusta mucho el que nos digan por aquí, pero realmente esto nos asegura el tener resultados de manera sistemática. Por eso que estas metodologías de gestión lo que buscan, igual que en proyectos, igual que en procesos, igual que en cambio, es cómo logramos resultados de manera sistemática. Pues aquí en bases de gestión de información tuvimos un resultado de 3.5 y pues como bien comentábamos se refiere a los principios, las prácticas que nos permiten como organización recopilar, almacenar y organizar y utilizar información de manera eficiente y segura. Ricardo, cuéntanos cómo salimos en esto. Mira, aquí hay oportunidades interesantes. Si quieres, vemos antes como como dar un poquito más de contexto. Y esto vamos a explicarla brevemente porque sí tiene mucha información. Y lo que vemos aquí es como los elementos que puede involucrar una gestión de información de manera global. En la parte de abajo vemos lo que se llama la base, estrategias, políticas, administración, roles, cambios de cultura, y las ponemos de esta forma, que si bien dependiendo del tamaño de la organización, hay algunas que la estrategia puede ser un documento de 10 páginas, como en otras el enunciado o el propósito de la estrategia de gestión puede ser un slide de PowerPoint. Entonces acá, nada más como señalando qué elementos contempla. Del lado derecho, en la parte de abajo, vemos los elementos fundacionales, riesgo, seguridad, algo que se llama metadatos, que básicamente es como mi inventario de datos o mi información de la información. Y la calidad de los datos, que sin ella no podemos pasar a la parte de arriba. Que del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de la parte de arriba vemos lo que corresponde o lo que se llama la gestión del ciclo de vida del dato. Cómo yo mejoro y transformo esos datos para llegar a lo que necesita la organización, que son los elementos de creación de valor. Si yo no tengo buenas bases, si no tengo buenas fundaciones, si mi gestión de mi ciclo de vida no es apropiada, me va a costar de gran forma poder tener o poder aprovechar y sacar ese valor de los datos. Todo eso de inteligencia colaborativa, análisis en tiempo real, monetización de datos, lo que sea, así sean hasta tableros con información del día de hoy. Si no tengo la calidad suficiente, si no tengo las integraciones necesarias, puedo tomar decisiones erradas, puedo tener información no en el tiempo que la necesito. Entonces, esto que hablamos de las bases tiene que ver precisamente con los elementos que están en la parte de abajo.
Así que quería mostrarles esto de introducción para pasar al siguiente slide. 48% de las organizaciones mencionan que ha implementado políticas formales en gobernanza de datos. Y creo que eso es importante en el contexto de que para poder saber cómo debe ser la administración de la gestión de información, al menos tengo que tener algunas bases y unos lineamientos específicos de qué cosas o cómo debe ser quién es el dueño del dato, cuál es el rol, las responsabilidades de lo que debe desarrollar. Acá traemos otra gráfica que siempre nos ha parecido muy interesante, y es el hecho de que el marco más común para la gestión de información en la región es el que se conoce como el DAMA. Y hay otros en los cuales también pueden existir que dependen de las características que quieran, pero digamos que el más reconocido es el DAMA que viene de Data Management. Entonces aquí, con el siguiente slide, muy relevante, los temas de calidad. Al adentrarnos en los temas de estos elementos fundacionales, la segunda barrera después de los temas culturales es precisamente la calidad de los datos. De forma sencilla, la calidad de los datos es que las personas que requieren tomar una decisión o requieren analizar una información, la tengan en la forma, el tiempo y la manera que así lo requieran. Entonces, ahí planteamos de que esa deficiencia en la calidad de los datos es la que limita a las organizaciones a poder hacer cualquier modelo predictivo, a tener una sola fuente de la verdad, a tener información en diferentes sistemas sin las transformaciones adecuadas o sin las integraciones correctas. Un hecho importante es que en la medida de que la calidad de información o mejorar la calidad de información tenga iniciativas y sea una prioridad en los elementos de la gestión de información, de esa manera entonces podemos evidenciar qué tan maduro va avanzando la organización. Porque ahí vamos al muy tradicional garbage in, garbage out, ¿no? Si no tenemos buena calidad de los datos, definitivamente no vamos a tener la capacidad de poder analizar los datos. Entonces, esta también dentro de nosotros se convierte, o dentro de los resultados de este estudio, se convierte en un hecho relevante y quizás el hecho más preocupante para el nivel de madurez de cualquiera de las organizaciones, que es que no hemos identificado cuáles son nuestras principales brechas de calidad. Esos datos que tienen diferentes fuentes de la verdad, ¿cómo llego a saber cuál es la verdad correcta? Esa información que requiero trabajar a mano 7 días para que un analista me la consolide, llega de la forma correcta, llega en el tiempo que la necesite, es todavía una información vigente, o sea, todavía vale la pena tomar decisiones con esos datos. Es parte importante de que cualquier proceso dentro de gestión de información incorpore entonces estos elementos de calidad, que también es un reflejo del nivel de madurez de que, digamos, en otras regiones con estudios similares, el nivel de calidad o la calidad de la información marca como la barrera principal para poder explotar o aprovechar los datos, ¿no? Pero es parte del crecimiento y la identificación de que cuando entonces queremos hacer un modelo predictivo o un modelo descriptivo o un tablero, vemos, oye, pero es que esta información no tiene la calidad necesaria para poder ser aprovechada. Entonces, ahí el mensaje es muy importante. Sin buena calidad, no tomamos buenas decisiones y esa mejora de la calidad parte de un proceso. Así como tenemos buena calidad para los servicios, tenemos buena calidad para los productos que fabricamos, así hay que tener buena calidad para los datos que tenemos en la organización. Y podemos tener las mejores herramientas, el mejor científico de datos, pero si la calidad no es buena, pues no vamos a poder entregar y no vamos a confiar en los resultados pues, que se preparan. Sí, entonces allí prácticamente dentro de lo que corresponde a los temas de calidad, básicamente, perdón, a los temas de las bases, partir de algo sencillo, de enunciados que nos llevan con los gobernanza. Gobernanza es políticas, procedimientos, roles, responsabilidades. Al menos una política que tenga que tener cómo voy a empezar a trabajar la calidad, cómo voy a tratar esas brechas de calidad en este momento. Si no las empiezo a trabajar en este momento, ¿cuándo las voy a lograr solucionar? Entonces, es algo que no necesariamente tiene que todos los esfuerzos dirigirse a la mejora de la calidad, pero sí debe ser algo que continuamente vaya tomando acciones que me permitan que esa
mejora de la calidad se convierta en el tiempo en algo sustancial para la organización, que se convierta en beneficios directos de que puedo tener mejores resultados, puedo analizar mejor la información, puedo construir modelos automatizados como de aprobaciones de crédito o de clasificación de clientes o de mejora de la retención de los clientes. Adelante, Charo. Así es. Bueno, entrando en la última dimensión, pues, y la que salió más bajo y una de las más importantes para poder, pues, soportar todo el tema de gestión de los datos, pues vamos a ver el ciclo de vida de datos, pues que esto conlleva todo lo que tiene que ver con la gestión de los metadatos, como decía Ricardo, que son los datos de los datos, la arquitectura de datos, pues cómo es este diseño, este modelo, pues que nos permite utilizar datos de diferentes fuentes y pues tener un plan de gestión de información como tal. El no gestionar el ciclo de vida de los datos, pues nos impacta en no tener los datos en el momento que lo necesitamos o integrados, y vemos ahí cómo pues las diferentes dimensiones se van interrelacionando. Este salió con un resultado de 2.9 y pues como bien mencionaba, pues el ciclo de vida del dato es un enfoque sistemático para recopilar, usar, almacenar y eliminar todos los datos. Como empezamos el webinar, ¿no? Cada vez vamos generando más datos. Es importante incluso tener políticas de cuáles son los datos pues que vamos a tratar, cuáles son los que vamos a guardar, cuáles son los que vamos a eliminar y en qué momento y cómo lo vamos a eliminar. Entonces, pues esto nos facilita el poder tener los datos en el momento que lo requerimos. Y esto implica no solo los datos estructurados, que son los que conocemos en las tablitas, los que están en una base de datos, los que están en Excel, sino también los no estructurados, pues los que vemos como imágenes, como documentos no estructurados como tal, ¿no? Ricardo, cuéntanos. Y allí los resultados que evidencian poca gestión del ciclo de vida del dato, poca documentación de la arquitectura, no entender la arquitectura o no tener documentada la arquitectura del dato dificulta cualquier análisis. ¿De dónde saco los datos que necesito para hacer ese análisis? ¿Qué herramientas o qué ajustes debo hacer esos datos para tenerlos de la manera en que los necesito? ¿Los tengo en el lugar correcto, con la seguridad correcta? ¿O están en la computadora del analista y dependo de que si él vino o no vino hoy para tener ese resultado? Entonces, parecen ejemplos sencillos, pero no tener una gestión adecuada del ciclo de vida del dato no solo me limita en, digamos, la robustez de mi gestión de información, sino también evolucionarlo. Hice un cambio en la arquitectura y no lo tengo documentado. No tengo tampoco herramientas que me permitan en un momento rápido saber, ok, tuve algún problema con esta base, ¿qué solución tengo para poder abordar eso? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles las acciones que debo tomar rápidamente para ello? Entonces, importante allí los elementos del ciclo de vida del dato, que como veíamos en la gráfica, es lo que me permite llevar de donde lo estoy almacenando a que pueda entonces tomar las decisiones adecuadas con ello. Se ha mencionado elementos de que hay clasificación de datos críticos. Ese elemento es importante porque uno debe priorizar a los momentos de gestionar la información que es más crítica para la organización, en todos los sentidos, desde los temas de seguridad hasta los que aprovecho primero. Entonces, y si vemos la siguiente diapositiva, Charo, en donde hay también estos elementos de la gestión de información, o sea, entendiendo dónde estoy hoy, cuál debiera ser mi arquitectura ideal para yo entonces tener una mejor creación de valor a través de los datos. Entonces, la falta de planes sólidos me limita precisamente a dónde voy. O sea, la arquitectura no es algo estático. Todos los días, y como ejemplo la arquitectura, en realidad todos los elementos del ciclo de vida, todos los días voy creando información, almacenando información. Y eso es algo que forma parte como de mi inventario, ¿no? En mi inventario tengo esta información, la utilizo, no la utilizo. Hay un concepto muy común, el que se llama dark data, ¿no? ¿Qué porcentaje de la información que yo tengo en mi base de datos de verdad la utilizo? ¿Cuáles estoy tomando información de ella? ¿Cuáles de verdad estoy analizando? Y en muchos casos y en muchas organizaciones, menos del 1% es la información que de verdad saco provecho. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no lo saco? No tiene la calidad correcta, no está en la manera correcta, simplemente no es importante. Entonces,
Eso es relevante en la medida de que si yo quiero y necesito en algún momento tomar decisiones de esa información que está allí, no voy a tener la velocidad de respuesta para analizarla. Entonces, básicamente, el ciclo de vida de los datos, o lo que agrupamos como ciclo de vida de los datos, que tiene que ver con herramientas de almacenamiento, herramientas de transformación, herramientas de integración. Lo que involucra básicamente es cómo yo tengo o cuál es la calidad de mis elementos que me permiten llevar los datos desde donde lo capturo a poder transformarlos o utilizarlos, ¿no? Entonces allí, como ejemplo, el ciclo de vida y como bien mencionaba Sharon, es el que obtuvo el resultado más bajo a nivel general. Listo, entonces ya terminamos cada una de las dimensiones. Ahora los invito a que evaluemos cada una de manera individual dónde estamos y hacia dónde vamos. Hemos visto pues a nivel del estudio cómo las empresas han ido avanzando en algunos temas como seguridad y protección, igual con muchas oportunidades, que hay apoyo pues de los líderes de la organización, pero debemos ver ese apoyo traducido realmente en acciones, pues en la parte de formación, de comunicación, de creación de habilidades, pues hemos visto también cómo hay mucha oportunidad en mejorar el ciclo de vida del dato, que fue, pues digamos, la última dimensión, pues que revisamos, y pues que es muy importante establecer una gobernanza de los datos para poder asegurarnos pues que estamos manejando de manera sistemática, que cada quien tiene muy bien definido cuáles son sus roles y responsabilidades y que estamos gestionando la calidad de los datos como tal. Pues para cerrar, queremos aquí pues mencionarles, bueno, ya casi cerrando, pues algunas tendencias que vemos a nivel internacional, pues con el tema de gestión de información. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? ¿Cuáles son los temas a los que más prioridad le dan? Y como vemos, pues no estamos muy lejos de la realidad. Pues a nivel internacional, el tema que tiene más importancia es la seguridad de datos y la privacidad, pues contar con un plan eficaz. Luego, como segunda prioridad está la calidad de los datos y la gestión de los datos maestros. Como tercer punto tenemos la gobernanza de los datos y como cuarto punto el autoservicio de analítica y descubrimiento, que ciertamente, digamos, con el nivel de madurez que tenemos en estas latitudes, llegar a este punto de autoservicio pues se hace un poquito más complicado, más complejo. Sí, allí hay que avanzar un poco en esa curva para los temas del autoservicio, porque el autoservicio es que podamos, que las áreas, cada una de las áreas pueda entonces no solo disponga de personas, sino de las capacidades para ellos mismos analizar sus datos. Así que digamos que allí es algo que todavía lo vemos en el largo plazo, aunque ya hay otras latitudes que esta es la prioridad 2 o 3 de los que andan como líderes en temas de gestión de información. Y aquí, ya como para ir finalizando y abrir las preguntas, siempre que se piensa en los temas de gobierno, es esos elementos de cuál es mi gobierno y ponerlo como una hoja en donde mi gobierno tenga cuáles son esos roles, responsabilidades políticas, procesos, procedimientos, y mientras más fácil y digerible, dependiendo del tamaño de la organización, mejor. Hay organizaciones más grandes que requieren algo un poco más sofisticado y otras que puede ser un poco más pequeño. Una estrategia clara a dónde ir y rápidamente entonces entrar en algo que llamaríamos el ciclo de descubrimiento, que es ver cómo explotamos o aprovechamos los datos y eso llevarlo a lo que llamamos el ciclo de operación, que es todo lo que necesito o veo todos los meses vaya de manera automática con la menor intervención manual posible para que vaya también con la menor cantidad de errores y a la velocidad que se necesite. Y entonces aprovecho las máquinas para lo que están utilizados, que es precisamente hacer estas cosas que todos los meses hago y que sé cómo deben salir, y utilizo entonces las mentes de los equipos para descubrir cosas nuevas o resolver o solucionar problemas en donde así lo requieren. Entonces, básicamente ese es el mensaje de esa gráfica, ¿no? Entonces, recapitulando, las organizaciones exitosas se basan en estos elementos: contar con una estrategia definida, alineada a los objetivos organizacionales, con una hoja de ruta clara e indicadores de seguimiento, que podamos saber si vamos en el camino correcto o no.
hacer implementaciones incrementales, como mencionaba Ricardo hace un rato. No es meternos, voy a hacer calidad de datos por 5 años y no di resultados. No, vamos poco a poco, escogemos nuestros casos de uso, cuáles son las áreas prioritarias, vamos haciendo el gobierno todos estos datos y entregando valor al negocio. Otro punto muy importante es tener una gestión más orientada a la descentralización, que de esto hoy no comentamos, pero esto lo que busca es no tener centralizado en una sola área pues todo el conocimiento en tema de datos, sino tenerlo desplegado en la organización. Sí, con un área centralizada que asegure el gobierno, que asegure pues, el desarrollo de capacidades y habilidades, que orqueste, pero incorporando en aquellas áreas de negocio o áreas pues comerciales que requieren o funcionales pues que requieren analizar sus datos, esas capacidades. Tendencia hacia el autoservicio, todavía tenemos que dar grandes pasos para poder llegar ahí, pues, pero es importante entonces entrar en una constante creación de capacidades y la alfabetización de datos en nuestras organizaciones. Pues sin más, pues Baker Tilly y Zach, estamos muy agradecidos pues de que estén aquí con nosotros. Como les comentamos, esta presentación pues está basada en el estudio que lanzamos hacia una cultura de datos, evaluando las capacidades organizacionales para aprovechar la información. Este estudio lo estaremos lanzando una vez al año. Esperamos que cada año pues tengamos el apoyo y que se vaya incrementando pues las empresas participantes. Sí vimos mucho temor pues de las empresas en participar y es por esta razón que no contamos con información local. Si vemos pues las encuestas se basan en Latinoamérica, en los países más grandes, pues y en Panamá cuesta mucho tener información. Así que los invitamos a que el próximo año que les llegue la invitación nos ayuden también a incorporar a más empresas al estudio. Pues de mi parte, Edwin, no sé si hay alguna pregunta. Sí, por supuesto. De mi parte, digamos, más que pregunta, hay algo importante recordar al equipo, y esto es súper clave. Tenemos una encuesta, haznos saber qué te pareció el ejercicio del día de hoy, este conversatorio, este estudio. Equipo, otra cosa clave es, estamos para servirles. A los que están acá presentes, estamos para servirles. Sé que ha habido bastante claridad, no tengo preguntas en el chat. Sin embargo, si hay alguna cosa que necesites saber, sabes que estamos a la orden. Yo quiero dejar un mensaje importante que también a través del recorrido que hemos hecho me queda muy claro, y es que es un proceso gradual. Yo, una de las cosas que creo, querido equipo, es que los procesos, digamos, los pasos que se dan hacia una transformación para el aprovechamiento de los datos, lo que me queda hoy es, no se empiezan con pasos enormes, no veo como algo enorme, sino por dónde debo iniciar. Y yo creo que hoy nos da una ruta, digamos, bastante clara de por dónde iniciar. Empecemos por algo, empecemos por realmente diagnosticar en dónde estamos parados, en dónde nos encontramos hoy para poder decir, yo quiero sacarle provecho a esos datos que hoy nos están aprovechando. Entonces, yo quiero también agradecer a los presentes por el tiempo dispensado y reiterar nuestra disposición a poder servirles, y sobre todo la encuesta, que es súper importante saber qué te pareció. Haznos saber también por el chat, si en caso tal hay algo por ahí.